capítulo 3. Y vamos a estar leyendo del versículo 14 al 16 hoy. Amén. Vamos a ponernos de pies en reverencia a la palabra de Dios. Y vamos a leer de su palabra. Dice la palabra de Dios: te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, la fe manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Padre Santo, Señor, gracias por este día, Señor, y que otra vez tú bendiga tu palabra, que tú me guíe en mis palabras, Señor, que Espíritu Santo comunique a los corazones y las almas de todo que está escuchando aquí hoy, Señor. Oramos para tu presencia aquí, Señor, y en todo que hagamos, Señor, alabemos tu nombre. Oramos por eso, hermanos. Amén, hermanos, por tu oración. Titulé el mensaje de hoy: la conducta en la casa de Dios y su fundamento en Cristo. Es un título otra vez para mí impactante, porque vemos hoy en día que la conducta en la casa de Dios otra vez muchas veces no está fundido en Cristo. Y es importante entender que la idea del mensaje de hoy es que la iglesia es la casa de Dios y está encargada de vivir de acuerdo con la verdad del Evangelio de Jesucristo, y estamos también llamados a defenderlo. Nosotros hoy en día como iglesia estamos sabiendo que la iglesia poco a poco se está desviando de la palabra de Dios. Hasta este punto, tú ves que él comenzó desde el principio de esta carta, Pablo pidiéndole a Timoteo otra vez, ayudándole a entender que es importante nosotros proteger la sana doctrina de la palabra de Dios. Y después también vimos que había unos problemas, había unas enseñanzas heréticas en la iglesia. También vimos otra vez, él corrigió otra vez, unas semanas atrás hablamos de el hombre ser el pastor de Jesús. Después aprendimos qué son las calificaciones de un pastor. La semana pasada aprendimos qué es y quiénes son las calificaciones de un diácono. So, tú ves que Dios poco a poco está yendo en orden en cómo las cosas deben de ocurrir en su lugar. Cuando nosotros culturalmente nos estamos reuniendo, la Biblia sí enseña que cuando miramos a 1 Corintios capítulo 14, dice que las cosas en la iglesia deben hacerse con que en orden, ¿verdad? So, hay una orden en cómo Dios trabaja. Dios no trabaja desorganizado. So, nosotros también tenemos que aprender de lo que está enseñando la palabra de Dios y aplicarlo cuando nosotros nos reunimos regularmente. Amén. Y miramos el primer punto, la importancia de la iglesia. Él dice en los versículos 14 y 15,
Te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Amén. Estos versículos otra vez capacita todo lo que he enseñado hasta ahora. Y ya le mencioné los puntos. Pablo nos dice que aquí está la razón por qué estoy escribiendo. También está apoyando el significado aquí de la iglesia. Y vemos la primera descripción. En el primer punto dice, somos la expresión de que la familia de Dios. Te escribo para que sepas cómo debe de conducirse uno en la casa de Dios. Como creyentes en una iglesia, hermanos, constituimos ser ser su casa, su familia. Somos sus hijos, hermanos. Mi propia casa incluye a mí, mi esposa y mis 3 hijos, ¿verdad? Y como hogar funcionamos según las reglas de la casa, otra vez. Los niños cuando eran jóvenes, pues ya se graduó mi más jovencita de high school, pero cuando eran más jóvenes, ellos tenían que actuar cierta manera en la mesa, tratar su madre de cierta manera, hablarme a mí con respeto, ¿no? Y así es en todo lugar. Hay reglas en la casa en cómo se debe manejar y cómo aquí nos comportamos como familia. Aquí vemos en el versículo 15, cuando Pablo dice, conducirse uno en la casa de Dios, nos está haciendo saber que debemos operar bajo la voluntad de Dios y la dirección de Dios. Amén. En 1 Timoteo, esta carta debe de animarnos como hijos de Dios. ¿Cómo es que debemos de comportarnos como hijos de Dios? ¿Cómo es que nosotros debemos de comportarnos? Es la pregunta que él quiere contestar. Y vemos aquí en el segundo punto, somos la morada de la presencia de Dios. Porque yo no me puedo comportar diferentemente de quien está en mí. Entiendo lo que estoy diciendo. Si no soy, tengo que ser hijo de Dios para estar en la familia de Dios. Y mi comportamiento sale de quién? De mi relación con mi Padre. Y cómo yo me comporto en la casa de Dios cuando estamos otra vez corporalmente en Él, debe de venir de mi relación con Dios personal, que mora en mí, y el Dios que mora en todos nosotros cuando estamos juntos corporalmente. Otra vez, somos la iglesia, somos parte de lo que Dios murió por nosotros. Somos unidos en adorarlo a Él, en glorificarlo a Él y otra vez y traerle bendición a Él. Es necesario que la iglesia se une, hermanos, porque es la única manera de la iglesia adorar a Dios es cuando estamos unidos. Y la única manera que podemos crecer es cuando estamos unidos, porque somos un pueblo, somos parte de esa casa de Dios, y cada uno de nosotros tenemos habilidades, dones que Dios nos da individualmente, que son ¿para qué? Para ayudar a crecer el resto del cuerpo. Solo necesitamos unos a otros para poder seguir creciendo. Amén. También vemos que somos la morada de la presencia de Dios. Mira lo que dice el versículo 15.
Dice la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. El lenguaje aquí debiera apuntar a los cristianos judíos de ese tiempo y a todos los que conocían las escrituras. El encuentro, cuando miramos en el Viejo Testamento, podemos ver el encuentro de Jacob con Dios cuando en Betal. Y cuando leemos en Génesis 28 de la historia de Jacob, la palabra Betal quiere decir literalmente casa de Dios. Ellos otra vez, cuando él está hablando ahí de la casa de Dios, estoy seguro que ellos estaban pensando o mirando lo que enseñaba el Viejo Testamento en Génesis 28. Después de encontrarse con Dios en un sueño sobre la escalera del cielo, dice la palabra de Dios, despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y añadió, cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. Otro texto parecido que habla de este tema se encuentra en las instrucciones de Moisés en Éxodo 25:8, cuando dice la palabra de Dios, que me haga un santuario para que yo habite entre ellos. Otra vez, hablando que Dios está habitando con ellos. Lo mismo se dijo sobre el templo construido por Salomón en Primera de Reyes 6:13. Dice la palabra de Dios, habitaré en medio de los israelitas y no abandonaré a mi pueblo Israel. Vemos en estos textos que Dios escogió habitar en lugares determinados por él. Amén. Con la gente específicamente en el Viejo Testamento. Cuando pasamos al Nuevo Testamento hay un cambio, ¿verdad? Después de que Jesucristo resurreció y comenzó la iglesia en Hechos capítulo 2, cuando entró el Espíritu Santo en el mundo, las cosas cambiaron, ¿no? Dios no mora en una ciudad especial. Él no mora en un tabernáculo. Él no mora en un templo. Dios hoy habita con su pueblo. Dios dijo a la iglesia en 2 Corintios 6:16, o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos, porque nosotros somos el templo de Dios vivo, como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. La iglesia de Efesios, a ellos él escribió en Efesios 2:22, en Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entendiendo, hermanos, que nosotros somos la casa o la morada de Dios, del Dios vivo. Gloria a Dios. La iglesia es el cuerpo corporativo de los seguidores de Jesucristo. Es el lugar donde Dios vive y mora y manifiesta su presencia en nosotros. Considere lo que esto significa para nuestras reuniones semanales, cuando estamos aquí semanales los domingos y cuando estamos aquí los miércoles. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios está presente cuando nosotros estamos reunidos. Cuando nosotros comenzamos este servicio, el hermano oró otra vez para que la presencia de Dios esté aquí con nosotros. Nosotros no queremos hacer nada sin la presencia de Dios. Cuando estamos reunidos
otra vez, la presencia de Dios está presente aquí hoy. Si somos una iglesia verdadera que está predicando la palabra de Dios, la presencia de Dios está aquí. Porque estamos glorificando su nombre, hermanos. Estamos levantando su nombre. Estamos dejando que el mundo sepa quién Él es. Y ese es el llamado de la iglesia. Y es otra vez, es una de las razones mayores por qué nos quedamos. Yo puedo ver mensajes en línea y otra vez y aprender mucho. Pero yo no puedo glorificar a Dios de esa manera. Tengo que estar con su iglesia, donde Él mora. Él está con nosotros. Él está en nosotros, y vamos a hablar un poquito más en el final, pero a la misma vez Él está con nosotros aquí hoy en día. Por eso cuando estamos reunidos debemos de tener reverencia a Dios. Por eso cuando estamos leyendo la palabra debemos tener reverencia, porque estamos leyendo la palabra de Dios mismo. Él está hablando. Y cuando Él está hablando, todo el mundo debe parar lo que está haciendo y escuchar la voz de Dios. Cuando estamos orando, todo el mundo debe parar lo que está haciendo otra vez. Y porque estamos orando a nuestro Dios. Debemos tener reverencia y temor cuando estamos nosotros actuando o interactuando con nuestro Dios. ¿Qué privilegio tenemos nosotros de ser la casa de la presencia de Dios? Es un privilegio grande, hermanos. También somos guardianes de la palabra de Dios. Eso lo vemos aquí en la última parte del texto. Dice que somos ¿qué? La columna y sostén de la verdad. Cuando se piensa en una columna y un fundamento famoso de esa época, la gente miraba el templo de Diana en Efesios. Ese era el templo que ellos adoraban. Ese local es uno de los siete maravillas del mundo antiguo. Tenía un techo, otra vez, mármol y brillante, que medía por lo menos 60 pies de altura. Los pilares, y tenían 100 pilares que iban alrededor para soportar de otra vez de 60 pies que soportaba ese templo. Esta imagen debiera otra vez, o se podía usar otra vez para poder entender el sostén de lo que está hablando aquí la palabra. Como esos pilares sostenían ese templo maravilloso, nosotros estamos llamados a sostener la verdad, que es otra vez más grande, maravilloso, más bella que todo que hombre pudo hacer. Ese templo era uno de los 7 otra vez lugares o maravillas del mundo, pero la palabra de Dios es más maravillosa que eso. Y primero, la iglesia tenemos el privilegio y la responsabilidad de preservar la palabra de Dios. De época en época, de generación en generación, tenemos la responsabilidad de transmitir esta palabra. Dios no dejó su palabra de generación en generación. La palabra de Dios no cambia. Tenemos, otra vez, hemos ya hablado, tenemos datos de la palabra de Dios que van casi al tiempo original donde se escribió. En el Nuevo Testamento, yo creo que el libro de Apocalipsis fue escrito en el año 95 o 100 más o menos en ese tiempo. Otra vez, y tenemos copias
del año 100 del libro de Apocalipsis. Pero tú ves que tenemos manuscritos que están cerca o cercanos a los años que fue escrito. Y tenemos más de 3,000 copias, otra vez, enteras de toda la palabra de Dios de ese tiempo diciendo la misma cosa. Tenemos copias, y ya lo he mencionado, del libro de Isaías que son más de 100 años antes que nació Jesucristo. ¿Por qué es importante? Porque el libro de Isaías fue escrito 700 años antes de Cristo y tenemos copias otra vez 100 años antes que nació Cristo, queriendo decir que todo lo que hizo Cristo cuando nació y vivió estaba cumpliendo la palabra de Dios, que nosotros tenemos copias antes que nació. Nadie pudo escribir eso después. Tenemos copias antes que nació. Otra vez, Isaías sabe que es un libro profético que habla de Jesús, habla de sufrimiento, habla de su salvación, hermanos. Nosotros vemos que la palabra de Dios desde miles de años atrás está siendo preservada de generación a generación y a generación. Nosotros tenemos la responsabilidad de preservarlas y poner otra vez y enseñar a la próxima generación las verdades. Es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que comprender lo que enseña la palabra de Dios y conocer, y no solamente conocerla, pero vivirla, practicarla y repartirla a las otras generaciones. Y también tenemos la responsabilidad de ¿qué? No solamente guardarla, pero proclamarla, predicar la palabra de Dios. Como las columnas del templo levantamos en alto la verdad de la palabra de Dios. Queremos que brille y que el mundo vea, oiga, conozca al único Dios verdadero, hermanos. Esta verdad también significa que como iglesia hay algunas cosas que no podemos otra vez poner en alto, como las opiniones de otros hombres. Las opiniones de hombres, la palabra de Dios. A veces nosotros ponemos la opinión de hombres por encima de la palabra de Dios. Es algo que no podemos hacer. La sabiduría de este mundo. A veces ponemos la sabiduría de este mundo por encima de la palabra de Dios. Eso nunca debe ser, hermanos. En cambio, levantamos una cosa, hermanos, y la única cosa que debemos de levantar es la palabra de Dios. Esto debe estar por encima de todo sabiduría, de todo conocimiento, toda opinión que tenga cualquier hombre. La palabra de Dios, otra vez, está por encima de todo y debe de estar así, ser así en nuestras vidas, en la manera que vivimos, en la manera que hacemos decisiones, en la manera que andamos y en la manera que enseñamos y criamos nuestros hijos, porque ellos son la próxima generación. Tenemos la responsabilidad de pasar lo que nosotros conocemos a nuestros hijos, a nuestros hermanos y hermanas, para que la próxima generación haga lo mismo. Amén. Amén. Segundo punto, la supremacía de Cristo. Después de hablar de la importancia de la iglesia, vemos aquí los versículos 14 y 15. La supremacía de Cristo. Mira lo que dice 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Después nos da una lista de 6 puntos. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. La palabra indiscutiblemente quiere decir que todos están de acuerdo. Es la convicción unánime de todos los creyentes. Lo que estamos diciendo, estamos todos de acuerdo. Nosotros todos creemos esto.
sin controversia, hermano. No, es decir, otra vez que nada es negociable de lo que nosotros creemos y entendemos de la palabra de Dios y de nuestro Dios mismo. Él es la verdad. Y lo que nosotros confesamos, lo confesamos todos. Porque no hay discusión de la verdad, del Evangelio y de quién es Jesús. No hay discusión. Y él sigue diciendo de la supremacía de Cristo, que revela el misterio de la piedad. En aquellos tiempos los paganos tenían muchas religiones de misterio. Se llamaban religiones histéricas, porque sus seguidores afirmaban que nadie podía ser la verdad hasta que se permitiera entrar en el misterio de lo que solo ellos tenían la clave. Estas religiones eran para unos pocos elegidos. ¿Se ve eso hoy en día? Hoy en día, en iglesias paganas. Estas religiones eran ciertas personas eran elegidos, levantaban ciertas personas por encima de otros. Este hombre tiene más poder. Las oraciones de él tienen más poder. Otra vez, esta persona puede sanarte, esta persona puede. Y tenemos hoy en día gente que se eleva por encima del evangelio. Otra vez, lo que ocurre hoy, no hay nada para hacerlo. Pero sin embargo, el misterio de la piedad que Pablo declaró era grande. Y era grande y era importante otra vez para que ellos creyeran en el Señor Jesucristo. El deseo de Pablo de los cristianos de Efesios era para que ellos actuaran correctamente en la casa de Dios. No era simplemente un llamado al buen comportamiento, era un llamado para actuar de acuerdo con las verdades de quién es Cristo y lo que Él ha logrado mediante su vida, muerte y resurrección y ascensión. Los que han sido salvados por este evangelio vivirán vidas piadosas. La supremacía de Cristo se ve en primer lugar, dice Pablo, en el que Él revela el misterio de la piedad. Dice aquí, muestra la majestuosidad de Dios. Está aquí hablando de cómo Jesucristo revela el misterio de la piedad. La supremacía de Cristo también se ve en los detalles aquí de los 6 puntos que Él nos va a dar. En primer lugar, se ve la supremacía de nuestro Señor Jesucristo, su majestuosidad se ve en la manifestación. Él fue manifiesto en la carne. Dice, manifestado en la carne. ¿Qué está hablando aquí? Que está proclamando que Jesucristo es ¿quién? Dios. Él se manifestó en la carne. Dios. ¿Quién se manifestó en la carne? Dios se manifestó en la carne. Jesucristo es Dios. Y Dios se manifestó a todos nosotros en la persona de Jesucristo. Filipenses 2, 6 a 7 dice la palabra de Dios, el cual aunque existía en forma de Dios, hablando de Jesucristo, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Otra vez, aunque Él era Dios, no tomó otra vez la posición que realmente era de Él. Sino que, ¿qué hizo Jesús? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejantes a los hombres. So, Jesucristo, otra vez, es Dios. Y la encarnación de Jesucristo, otra vez, Dios tomó la carne. Él se humilló. Este texto habla de la humillación de Jesucristo. Cuando Dios se humilló y tomó carne para venir o entrar a este mundo para poder salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Gloria a Dios. Somos salvos por lo que hizo el Señor. Por eso es que esto es algo majestuoso, hermanos.
ese misterio de la piedad de Jesucristo. Segundamente, Él fue vindicado en el Espíritu. Jesús fue vindicado por el Espíritu Santo. En este contexto nos apunta a la obra del Espíritu Santo, afirmando que Cristo era el Hijo de Dios. Y esto se ve en el bautismo de Jesucristo, en Mateo 3, 16 a 17. Es un buen ejemplo de esta verdad, donde vemos el Espíritu Santo descendiendo sobre Cristo, afirmando que Él era realmente el Hijo de Dios. Las señales y los milagros de Jesús también dieron testimonio de la presencia del Espíritu Santo y su ministerio. Sin embargo, la resurrección de Jesucristo fue la indicación decisiva, hermanos, de la vindicación de Cristo por el Espíritu Santo. Miren lo que dice Romanos 1:4, dice la palabra de Dios. Y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo también fue vindicado por el Espíritu Santo. Jesucristo también fue contemplado por los ángeles, dice aquí la palabra de Dios. El Hijo de Dios fue visto y gozado por los ángeles. Los ángeles cantaron en su nacimiento en Lucas 2. Anunciaron su resurrección en Mateo 28, 1 a 7. Y fueron testigos de su ascensión en Hechos 1, 9 al 11. Los ángeles dan testimonio de la gloria de Dios. Amén. Por la gloria de Jesucristo. Jesucristo también fue proclamado, dice aquí el texto, entre las naciones, comenzando con los primeros discípulos y continuando hasta hoy. Jesucristo ha sido proclamado entre los pueblos de todas las naciones, de hoy y para siempre. También Jesucristo fue creído en el mundo. Ahora mismo, entre la gente de Asia, África, América, en todo el mundo, la gente está creyendo en Cristo a través de la predicación de la palabra de Dios. Tenemos misioneros en todo el mundo. Ustedes saben que hasta misioneros en Estados Unidos. Ustedes saben que uno pensaría que nosotros mandamos más misioneros a otros países. Pero tú sabes que África manda más países a los Estados Unidos que nosotros mandamos para allá. Porque nosotros creemos que somos un país cristiano. Pero hermanos, somos un país pagano. Estados Unidos ha rechazado al Señor. No estamos hablando de cristianos, pero al Señor en su totalidad, de las escuelas, a través de los lugares políticos. Porque el Señor ha hecho un necesidad, ha sido rechazado en todos los Estados Unidos. Hay más países que mandan personas para acá, porque nosotros estamos perdidos en todos. Había un tiempo que era el revés. Amén. Pero Jesucristo está, todo el mundo está creyendo en Él, pero para ellos poder creer en Él tenemos que predicarle. Es bueno estar aquí, hermanos, escuchando la palabra de Dios todos los domingos, domingo, pero también estamos llamados a predicar el Evangelio de Cristo para que todo el mundo venga a conocer a Jesucristo. Amén. Y el punto 6, Él ha sido recibido arriba en gloria. Jesús fue llevado, en la nueva tradición viviente lo dice de esta manera. Dice que Él fue llevado al cielo en gloria. Él está ahora mismo a la derecha del Padre. Aquí con estos 6 puntos, hermanos, podemos contemplar el misterio de la piedad de Dios. Qué bello, hermanos. Qué bello es eso. Ahora, para el último punto, puse la asombrosa realidad es que Cristo
vive dentro de nosotros. Es una realidad de todo creyente, hermanos. Vemos en el contexto de lo que está enseñando en el texto de hoy, en versículo 15, que dice que somos la casa de Dios. Otra vez, que Dios mora corporalmente en la iglesia, pero para Dios poder morar corporalmente en nuestra iglesia, primero tiene que morar dentro de cada uno de nosotros. Dios mora en cada uno de nosotros. Cuando somos nacidos de nuevo, hermanos, somos nacidos hijos de Dios y ya no somos, estamos en Él. Creemos en Él y estamos en Él, hermanos. Este Cristo, el Hijo de Dios encarnado, el que fue vindicado por Espíritu, resucitado entre los muertos, alabado entre los ángeles, proclamado en toda la tierra, creído como Salvador y coronado como el Rey sobre todo el universo. Este Cristo vive en ustedes. Él vive en ti, hermanos. Si tú eres hijo de Dios, Él es que te da el poder y la fuerza y la gracia para poder vivir tu vida, hermanos. Gloria a Dios que lo tenemos otra vez en nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Por eso el cliente, el verdadero cliente, tiene que tener un cambio en él. Si Dios mora en ti, tú no puedes seguir siendo la misma persona que tú antes eras. Es imposible, hermano, caminar como antes caminamos. Es imposible. ¿Por qué? Porque Dios mora en mí. Mi deseo es ahora gratificarlo a Él. ¿Somos perfectos? No, porque hay una batalla con esta carne, que otra vez un día será quemada, pero la batalla de nuestros espíritus revivados, otra vez, nuestros espíritus que están renovados en Cristo, mora en mí, pero la batalla sigue con la carne. Por eso hay deseos, por eso nuestras mentes otra vez se van en lugares donde no deseamos, hermanos. Pero tenemos que recordar que somos hijos de Dios. El creyente no va a gustar siguiendo viviendo en pecado. El creyente no puede porque Dios mora en él. Yo no puedo agradarme en el pecado. Otra vez, el pecado siempre es agradable por una temporada, pero el pecado siempre mata, hermanos. Y sabemos eso. Y sabemos los resultados. Mira lo que dice 1 Corintios 6. Y vamos a leer el 17, 1 Corintios 6, 17 y después 19 a 20. Vamos a brincar el 18. Quiero quedarme en el contexto de lo que estamos diciendo aquí. Punto. 1 Corintios 6, 17, después del 19 al 20. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Ahora 19 dice: ¿o no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en ustedes, en cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio? Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Más claro es que eso, hermanos, no lo puedo decir. El cuerpo de nosotros es el templo del Espíritu Santo, donde Dios moraba en el templo de los judíos, ahora mora en nosotros. Él está en cada uno que se llama hijo de Dios. Y por esa razón, otra vez, ¿quién es el dueño de mi cuerpo ahora? ¿Yo? No, cuando yo andaba en mi pecado, cuando yo andaba perdido, yo andaba en la carne, yo estaba perdido y caminaba de la manera que yo deseaba. Y cuando hablamos de uno arrepentirse, la palabra arrepentirse es dejar de caminar en la dirección que uno caminaba, ahora caminamos en la dirección que Dios tiene por mí. Porque mi vida es una vida agradada a servir a mi Dios y solo a mi Dios. ¿Amén? También podemos saber en Gálatas 2:20
Dice la palabra de Dios. Con Cristo ha sido crucificado. Si tú ves en ese texto nada más, yo he sido crucificado con Cristo. Hay una unión entre Dios y mí. Yo he sido, cuando Jesucristo fue crucificado, cuando yo recibo a Cristo, mis pecados han sido crucificados en Él. Con Cristo ha sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo vivo ahora la vida otra vez para Él, por lo que Él hizo por mí. ¿Qué hizo Jesucristo por mí? Él dio su vida. Cuando Él habla aquí de siendo crucificado, Él murió en la cruz. El Dios tomó carne otra vez. Él se humilló. Él vivió la vida perfecta. Él cogió el lugar de nosotros y vivió la vida perfecta que nosotros no podemos y no pudimos vivir. Y tomó nuestro lugar en morir por nuestros pecados. Así nosotros no teníamos que morir por nuestros pecados. Y cuando uno recibe la gracia de Dios que Él ofrece a usted, está lavado de tus pecados y Dios otra vez mora en ti. El Espíritu Santo es el agente que limpia nuestros cuerpos de los pecados y nos deja limpio. Por eso Dios no puede tener ninguna impureza en Él. Y por eso es que el creyente no puede vivir y seguir viviendo en pecado. Porque el Espíritu Santo te va a convencer de tus pecados y te va a llevar a ti a arrepentimiento delante de Dios. Amén. Y gloria a Dios otra vez que Cristo vive en mí ahora. Y la vida que ahora vivo en la carne, cuando yo camino cada día en esta carne, la vivo ¿por qué? Por la fe en el Hijo, porque no puedo hacerlo en mi propio poder. Lo tengo que hacer en el poder de Cristo. Ahora la vida que yo ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, que es Jesucristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él se entregó por mí y por cada hijo de Dios. Amén. La vida centrada en Dios es la vida con el poder de Cristo que mora en ustedes. Prestemos mucha atención, hermanos, a las instrucciones de Dios sobre la forma en que vivamos y la relación que tenemos con Cristo. Pongamos mucha atención a esa relación. Mirando otra vez el contexto de los versículos 14 y 15 sobre nuestra identidad como familia de Dios, tenemos que darnos cuenta de lo que significa estas verdades en el contexto también de la iglesia. Estas verdades sobre Cristo y el Evangelio deberían cambiar radicalmente nuestra forma de vivir y cómo nosotros podemos funcionar como una iglesia. Nosotros podemos actuamos a través de ser hijos de Dios primero, y cuando estamos unidos otra vez, Dios nos puede usar para otra vez ser la voluntad de Él. Para esta iglesia específica, cuando viene a nuestras vidas, pero también cuando viene al respeto de cómo Él nos quiere usar para poder llegar a conocer al mundo afuera que no conoce a Cristo, cómo nos va a usar nosotros para poder alcanzar a los perdidos en este mundo. ¿Cómo es que lo va a hacer con este grupo de personas? Y empieza a pensar primeramente con mi relación con Él, con mi caminar en Él, ¿verdad? Con mi vida en Él, vivir una vida piadosa en Él. Y ahora cuando estamos unidos otra vez como una iglesia piadosa en Cristo, ¿cómo vamos nosotros ahora a caminar en la dirección que Él tiene para nosotros? Amén, hermanos. Amén. Y ese debe ser nuestro deseo. ¿Cómo tú quieres usarme a mí, Señor, para poder crecer tu reino, hermanos? ¿Cómo es que yo puedo hacer? ¿Cómo me puedo usar a mí para crecer tu reino en esta iglesia? Y esa es la pregunta, ¿no?, que cada uno
debemos hacernos a sí mismo, porque Dios desea usarnos no solo individualmente, pero corporalmente como iglesia, otra vez en la manera que Él nos ha llamado, nos ha escogido de caminar. Amén. Oremos, hermanos. Padre Santo, Señor, gracias por este día, gracias por tu palabra y gracias otra vez por poder ver la profundidad y la majestad y la belleza de Jesucristo, de lo que Él ha hecho para nosotros, el propósito de Jesús, para que tú mores en nosotros, para ser usados para ti, para tu voluntad, para tu piadosa, bella voluntad, Señor. Qué majestuoso tú eres, qué grande tú eres, y ayuda a verte, Señor, en tu grandeza, Señor. No ser un Dios que nos olvidamos, lo escuchamos un día y nos olvidamos de Él toda la semana, pero un Dios que estamos meditando sobre Él todos los minutos de todo día, de cada semana.